Chile. Diario Oficial, miércoles 28 de enero de 2026. Hoy vamos a meterle mano a las entrañas del Estado chileno a través de su BOE particular. Vamos a ver cómo en un solo día conviven cosas tan distintas como la culminación de un plan urbanístico que ha tardado una década en Osorno. Una década, sí. Luego, las nuevas reglas para que la minería, en fin, limpie lo que ensucia. Y decisiones que afectan al precio del azúcar que compramos mañana. Directamente. Y de ahí bajaremos hasta un centro de vecinos en Punta Arenas. Vamos, que veremos las distintas velocidades a las que funciona esta maquinaria. Es que es una radiografía perfecta de los ritmos del Estado. Totalmente. Por un lado, tienes una lentitud casi geológica para planificar una ciudad. Y por otro, una agilidad de broker de bolsa para ajustar la economía. Detrás de cada texto de estos, que parecen superáridos, hay años de trabajo, conflictos de intereses y una burocracia que intenta con mayor o menor éxito dar forma a la vida de la gente. Vamos a desgranar qué se cuece realmente en estos papeles. Pues empecemos por lo que, de verdad, más me ha volado la cabeza. Un plan urbanístico en Osorno en el sector de Rahue Bajo. Ajá. Y no es por el plan en sí, sino porque la primera firma que aparece en el documento es del año 2015. 2015. 10 años. 10 años para planificar un barrio. Quiero entender qué demonios puede tardar tanto tiempo. Aquí está la clave de todo. Este desfile de instituciones que se menciona es, a la vez, la mayor garantía del proceso y la causa de su lentitud, que puede ser, asfixiante. El proceso arranca formalmente en enero de 2015, con una carta del entonces alcalde Jaime Bertín Valenzuela. Y a partir de ahí empieza el baile. La municipalidad, el gobierno regional de los lagos, la Seremi de Vivienda, la de Medio Ambiente, obras hidráulicas. Un momento, que en la lista aparece hasta la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Por qué ellos? Porque la ley obliga a consultar desde el minuto 1 si en la zona afectada hay comunidades indígenas que puedan ver sus derechos afectados. Es un paso garantista. Desde el principio, vaya. Desde el principio. Y no es solo un papeleo entre despachos, ¿eh? El documento detalla talleres con los vecinos en 2017 y 2018, audiencias públicas. Ah, o sea que hay participación ciudadana real. Sí, sí. Incluso se colgó el borrador en la entrada del ayuntamiento para que cualquiera pudiera verlo y presentar alegaciones. De hecho, se nombra gente con nombres y apellidos, como un tal Rubén González Sepúlveda o Julio Chaipul Huisca, que presentaron sus objeciones. Vale. Entiendo la parte de las garantías. Es un proceso democrático, participativo. Todo eso suena muy bien. Pero, siendo prácticos, ¿es un sistema eficiente? Esa es la pregunta del millón. ¿Puede una ciudad permitirse esperar una década para solucionar un déficit de viviendas o para crear parques? Suena a un triunfo de la burocracia sobre la necesidad real. Esa es la tensión fundamental. ¿Es un triunfo de la democracia o es un fracaso en la agilidad? Probablemente un poco de ambas cosas. El objetivo final era doble. Por un lado, generar más suelo para construir casas, que hacen falta. Y por otro, y esto es muy importante, hacerse cargo de que en esa zona de Osorno faltan áreas verdes. No es solo construir, es construir un barrio donde se pueda vivir. Claro, calidad de vida. Exacto. Y dentro de esa lentitud se toman decisiones cruciales. Por ejemplo, se prohíbe construir viviendas en zonas con riesgo de inundación, las llamadas AIRID. Esa decisión, que hoy parece obvia, salva vidas y dinero en el futuro. Es una decisión que se toma gracias a que el proceso es lento y obliga a que todos los expertos pongan sus informes sobre la mesa. O sea que la lentitud es el precio a pagar por la seguridad y la participación. Es un intercambio. Vale, ¿me queda más claro? Si este plan de Osorno trata de construir el futuro de forma lenta y segura, hay otra parte del Estado que se dedica a limpiar el pasado. Me refiero a la minería y a qué pasa cuando una mina se agota. Exacto. El Ministerio de Minería publica el programa de auditorías para los planes de cierre de faenas para 2026. Esto es la consecuencia de una ley, la 20.551, que intenta solucionar un problema histórico en Chile. Las empresas explotaban un yacimiento, ganaban millones, y cuando se acababa, se iban dejando un desastre medioambiental que acababa pagando el Estado. O sea, todos nosotros. Es decir, todos. Suena bien sobre el papel. La ley obliga a las empresas a tener un plan de cierre y a auditarlo cada 5 años. Pero, ¿esto tiene dientes? ¿No es un poco como dejar que el alumno se corrija su propio examen? Jaja. ¿O un paripé burocrático para que la multinacional de turno quede bien en la foto?
Es una muy buena pregunta. Hay un riesgo real de que sea un mero trámite. La clave, en teoría, es que la auditoría la tiene que hacer una empresa externa, un tercero independiente que está registrado y aprobado por el SERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Vale. El debate real, y donde está el meollo del asunto, es si esos auditores son verdaderamente independientes de la presión económica de las grandes mineras que les contratan. El sistema no es perfecto, pero es un avance enorme respecto al «me voy y ahí os quedáis con el agujero». Claro. En la lista de este año, por ejemplo, aparecen la planta El Salado o la Fundición Hernán Videla Lira, ambas de ENAMI, la empresa nacional de minería. Ah, o sea que el Estado se lo aplica a sí mismo. Eso es, se aplica a sí mismo la misma regla, lo cual le da algo más de coherencia. Entiendo. Y parece que el Estado no es el único que vigila. Veo aquí otra notificación del Servicio de Evaluación Ambiental sobre un proyecto de puerto en Atacama, el Copiaport. Sí. Se admite a trámite la reclamación de 5 ciudadanos contra su aprobación. O sea, que la gente de a pie también puede plantar cara. Y es fundamental que puedan. Esto muestra las dos caras de la institucionalidad ambiental. Por un lado, la que fiscaliza a las empresas, como en los planes de cierre minero. Ajá. Y por otro, la que actúa como árbitro cuando hay un conflicto entre un proyecto de inversión y la ciudadanía. Aquí, 5 personas han conseguido que el sistema revise una decisión. No es poco. Y al mismo tiempo, en el mismo boletín, vemos al Estado en su faceta proactiva, ampliando el plazo de consulta pública para crear el área de conservación Soncor, dentro de la red de salares protegidos. ¡Ostras! Más de 76.000 hectáreas en San Pedro de Atacama. O sea que el Estado, por un lado, pone reglas para que no se destruya más y por otro intenta proteger activamente lo que ya existe. Esa es la idea. Y tanto la planificación de una ciudad como la regulación minera son maratones, procesos a muy largo plazo. Pero el diario oficial también refleja decisiones que son un sprint de 100 metros, decisiones que nos afectan mañana mismo, como el precio de lo que echamos en la cesta de la compra. Ahí quería llegar. Veo un decreto del Ministerio de Hacienda que rebaja los aranceles para importar azúcar. Se detallan las cifras por tonelada para azúcar cruda, refinada. Esto del azúcar, ¿quién decide esto y por qué? Parece una palanca muy específica que se mueve en un despacho y que de repente nos cambia el precio de las cosas. Pues es exactamente eso, una palanca. Es una medida de estabilización de precios. En la práctica, esto es un intento del gobierno de que el vaivén de los mercados de futuros en Londres o Nueva York no te suba el precio del café de la mañana de un día para otro. ¿Vale? Funciona con un sistema de bandas. El Estado fija un precio techo y un suelo para el azúcar. Si el precio internacional sube por encima del techo, como ocurre ahora, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Exacto, ¿qué es lo que pasa? El Estado rebaja el arancel de importación para que el golpe en el bolsillo del consumidor sea menor. Es una especie de amortiguador económico. Aquí vemos al Estado en modo day trader, ¿no? Reaccionando casi en tiempo real a los mercados. Es la otra cara de la moneda del plan de Osorno, que se movía a ritmo geológico. Totalmente. Y de la economía de la mesa pasamos a la del mar. Veo aquí dos mundos completamente distintos. Sí, muy distintos. Por un lado, una resolución que afecta a las concesiones de salmón, la megaindustria de exportación. Y por otro, una que regula la pesca de la corvina con una red tradicional, el chinchorro, en la desembocadura del río Maipo. Es que has dado en el clavo, es el dilema eterno del gestor público. Por un lado, tienes que ordenar las agrupaciones de concesiones de salmón en el sur, una industria que mueve miles de millones, que exporta a todo el mundo y que tiene unos impactos ambientales y sociales enormes. Una barbaridad. Y por otro, tienes que regular la actividad de un grupo de pescadores artesanales en un punto muy concreto del mapa con un arte de pesca que probablemente han usado sus abuelos. Y supongo que no puedes aplicarles las mismas reglas a los dos. En absoluto. Sería absurdo y devastador. Esto refleja el desafío constante del Estado. Normar la gran industria global sin aplastar las economías locales y las prácticas tradicionales. Son dos realidades que conviven en el mismo país y necesitan reglas hechas a su medida. Es un equilibrio muy delicado. Y hablando de medidas hechas a medida, hay decisiones que son ya casi de microcirugía que afectan a una sola comunidad, a un solo edificio. Sí. Por ejemplo, en Punta Arenas. Se asigna un subsidio directo para ampliar la sede de una junta de vecinos, la número 30, José Miguel Carrera. Lo que me llama la atención es que el documento dice que el proyecto se había rechazado antes porque faltaba un aporte del 10%. Ajá.
Y sin embargo, ahora se recalifica como de extrema relevancia. ¿Qué ha cambiado para que algo pase de ser rechazado a ser extremadamente relevante? La burocracia con rostro humano, o al menos el intento. La justificación que da el propio documento es fascinante. No habla de dinero ni de ladrillos, habla de las condiciones climáticas extremas de Magallanes. ¿Ah, sí? Dice que como allí es tan difícil hacer actividades al aire libre, los espacios comunitarios cerrados y con calefacción son vitales, y lo enfoca especialmente en la gente mayor, para combatir el aislamiento social. O sea, Es un argumento casi de salud pública. o sea, que alguien en un despacho ha entendido que un centro de vecinos en Punta Arenas no es un lujo, sino una herramienta contra la soledad en uno de los climas más duros del mundo. Exacto. Demuestra que la administración, cuando quiere, puede adaptar sus criterios a las realidades de cada territorio. Probablemente la primera vez se aplicó la regla a rajatabla. Falta el 10% denegado. Y la segunda vez alguien tuvo la sensibilidad de mirar más allá y entender el contexto. A veces la burocracia acierta. Y de todo este mosaico final de pequeñas decisiones, hay una que me ha dejado pensando. Veo la aprobación de un carril bici en el Maule, la constitución de nuevas iglesias evangélicas, pero me quedo con la radio comunitaria Belaligua. Su concesión se extingue. A primera vista parece algo menor, una anécdota. No. En absoluto. Puede que sea la decisión con más carga de profundidad de todo el boletín. ¿De verdad? A ver, el Estado es el dueño del espectro radioeléctrico. Es un bien público, finito y limitado. No hay infinitas frecuencias de radio. Claro. Por tanto, el Estado tiene el poder de decidir quién puede usar ese bien público para emitir su voz y quién no. Cuando se extingue una concesión, como en este caso, el Estado está en la práctica decidiendo que una voz que existía en esa comunidad se apague. Es un poder inmenso escondido en una resolución que parece un mero trámite administrativo. Inmenso, porque decide qué voces se escuchan, qué ideas circulan, quién tiene un altavoz en una comunidad y quién se queda en silencio. No estamos diciendo que la decisión sea buena o mala, ¿eh? No tenemos los detalles. Pero el acto en sí, la gestión de ese espectro, es una de las funciones más poderosas y a la vez más invisibles del Estado. Mucho más que construir un carril bici, con todo el respeto. Es la gestión del debate público. Ni más ni menos. Pues menudo viaje. Hemos ido de una década para planificar un barrio en Osorno a las decisiones económicas que se toman mes a mes para el azúcar, pasando por la vigilancia a largo plazo de las minas y terminando en un subsidio que literalmente puede cambiarle la vida a un grupo de jubilados en el extremo sur del país. La reflexión que me queda después de ver todo esto es sobre el tiempo. La gran pregunta es si una maquinaria estatal que fue diseñada para el ritmo lento, garantista y meticuloso del siglo XX, como el que vemos en el Plan de Osorno, está realmente equipada para la velocidad y la complejidad del siglo XXI. Claro. Puede ser a la vez un pesado transatlántico y una lancha rápida. Esa es la tensión que hemos visto hoy, la que se palpa en cada página de este boletín, y es la gran pregunta que se hacen todos los estados modernos.